gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. No soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Jujutsu Kaisen. Monochromatic. Autor. Lord Boy. Capítulo 85. El incidente de Shibuya, 8-11. Florecen. Trum. Izquierda, derecha, agáchate y salta. Esto es lo máximo que puedo hacer para escapar con vida de este interminable campo helado. Al fin y al cabo, los ataques vienen de todas las direcciones posibles, creados literalmente de la nada. Aún así, doy gracias por mi amplificación. Sin ella, que me roba el color de la piel como una fina capa de energía, ya estaría muerto por un golpe certero, congelado como una estatua de hielo inmóvil en este Ártico para siempre. No puedo usar mi técnica innata con amplificación, así que todo lo que puedo hacer es correr y correr, esperando que la energía maldita de Uraume se esté agotando para que pueda cancelar su expansión y conservar su energía maldita. Mi amplificación está absorbiendo el daño de su expansión, pero no me protege por completo. Trozos de hielo que se rompen cerca de mí, volando hacia mí, logran perforar ligeramente la amplificación, cortándome levemente la piel. Además del frío, tengo mucho frío, pero lo controlo gracias a mis movimientos a alta velocidad. Jogo, que fue salvado por Uraume, no volvió a atacar, permaneciendo agachado cerca de Uraume, recuperándose, y eso es muy malo para mí, ya que la maldición de grado especial estaba casi agotada, con su velocidad de recuperación y este tiempo libre, tendré que empezar de nuevo si sobrevivo a esto. Y por último, pero no menos importante, una roca enorme, del tamaño de una ciudad pequeña, está cayendo sobre mi cabeza ahora mismo. ¿Huir? Ya lo intenté. Esta cosa me persigue. No hay escapatoria. No hay manera. Así que, en el último momento, me quedé quieto, usando hasta la última gota de mi energía maldita para potenciar mis habilidades físicas mientras permanecía agachado. En ese instante, el hielo cubrió mis pies, inmovilizándome contra el suelo, y unas lanzas de hielo brotaron de la tierra, intentando atravesarme. Esquivé las lanzas moviendo mi cuerpo de izquierda a derecha, sin soltarme hasta el último momento. Fue entonces cuando rompí el hielo que me atrapaba y corrí a toda velocidad, pero no en dirección contraria a Uraume. Corrí hacia él. Mi velocidad superó con creces la de la caída de la maldita roca. Llegué demasiado rápido, moviéndome a la velocidad de una bala, agachado, con una enorme sonrisa en el rostro y los dedos listos para perforar la hermosa piel blanca de Uraume. ¡Cómo anhelo ver su sangre! Y eso fue lo que sucedió. Bajo la mirada aterrorizada del usuario maldito, extendí la mano con los dedos abiertos, apuntando a su garganta. Intentó esquivar, pero fui demasiado rápido, y mis dedos perforaron la carne de su costado, arrancándole un trozo. Fue entonces cuando la expansión colapsó. Confianza. Rodé por el suelo tras chocar con algo. El suelo, antes un espejo de hielo, se había convertido de nuevo en la calle helada que estábamos antes del choque de los dominios. Creo que golpeé un trozo de hielo del tamaño de un balón de fútbol y caí, impactando contra el centro de un coche congelado al otro lado de la calle. El coche se hizo pedazos. La expansión de Uraume había convertido esta calle en un frigorífico gigante, mucho más frío que antes. Me levanté del suelo y examiné mis heridas. No sentía dolor. Mi corazón latía con fuerza, pero intentaba controlarlo. Tenía que revisarme antes de continuar, y no era nada grave. Sangraba un poco, pero nada serio. Maldito sea sí. Uraume llamó mi atención, levantándose del suelo en medio de la calle, sujetándose el costado del cuello con la mano para evitar que la sangre brotara sin control, pero le di en la vena, estoy seguro de ello, desafortunadamente, no es suficiente para matarlo.
Segundos después, apartó la mano de su cuello, dejándolo intacto, cubierto solo de sangre, igual que su kimono, que hasta entonces permanecía intacto. Debería haberle arrancado la cabeza, pero no funcionó. Bien, ya terminó, está sin su técnica innata y sus reservas son bajas. Por otro lado, yo también estoy sin mi técnica innata, el motor aún no se ha enfriado después de la expansión. Te tengo. Gritó Hogo, apareciendo frente a mí, poniendo su mano contra mi cara y empujando mi cuerpo hacia atrás. Blom. Trum. Llamas ardientes rodeaban mi cuerpo, me empujaban contra las paredes, atravesándolas con la mano del juego sobre mí como un cohete. Crucé 2 calles, o al menos eso creo, antes de ser finalmente lanzado hacia la izquierda, rodando por el suelo y golpeándome la espalda contra algo. El impacto dolió más que el golpe del juego. Al cabo de un rato, oí un ruido. La calle donde acabábamos de luchar había sido masacrada. Los afortunados supervivientes se habían marchado hacía rato. Ahora, estamos de nuevo en las concurridas calles de Shibuya, entre los gritos de gente desesperada y las maldiciones y humanos transformados que los persiguen. Sentí que algo me agarraba del hombro, abrí los ojos y vi una maldición que parecía una rana con cuerpo humano intentando arrastrarme hacia su boca. Le metí todo el brazo y la partí en 2, luego me puse de pie y miré a mi alrededor. Era una calle ancha, casi en el centro de la ciudad. Creo que recorrí 1 kilómetro en línea recta. Miré el agujero en el edificio del que salí. Ahora parecía más bien un túnel que atravesaba la ciudad en línea recta. En cuanto a mis lesiones, tuve suerte. Antes de ser golpeado, todavía estaba usando la amplificación dominó, que me protegía de las llamas generadas por la técnica innata del juego. Metí la mano dentro de mi uniforme y saqué mi último Shikigami completo. Esta será mi última recarga del día, y el día aún no ha terminado. Ja. Empecé a reír sin saber por qué. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Soy feliz? Sí, por supuesto, pero ¿por qué me río? Flora Aya. El interior de una tienda explotó frente a mí, al otro lado de la calle, alcanzando a algunos civiles que corrían cerca, y de entre las llamas apareció Hogo. Pareció asustado por un instante, hasta que miró a su izquierda. Yo hice lo mismo, revelando así el motivo de mi risa. Tuve una premonición de lo que iba a suceder, y ahora entiendo por qué. Una energía maldita gigantesca, fría, brutal y sedienta de sangre. A este momento en mi vida en el mundo del Jujutsu, creo que nunca había sentido nada parecido. Fue abrumador, incluso más que el de Gojo Sensei. ¡Ah, qué día tan fantástico! Exclamé emocionado. XXX. Para Maki estaba resultando ser un día largo, y no era un día fácil ni bueno. Tras ser perseguida junto al hombre al que había aprendido a odiar con todas sus fuerzas por una maldición de grado especial y un usuario maldito de grado especial, los dos acabaron cayendo en una expansión de dominó, una hermosa e inmensa playa con una isla de arena blanca, pero estaba llena de monstruos marinos lo suficientemente fuertes como para arrancarte partes del cuerpo de un mordisco. Estaban perdiendo hasta que fueron salvados por la novata Megumi Fushiguro, quien abrió una pequeña expansión dentro de la más grande. Al hacerlo, Naobito perdió un brazo y una pierna, hasta que otro desconocido emergió del agujero creado por Megumi. Lo que siguió, además del robo de su herramienta maldita de repuesto, fue lo que siempre había soñado poder hacer. Alcanzar el nivel de fuerza que siempre había anhelado. Un hombre normal, sin energía maldita, mató a una maldición de grado especial con increíble facilidad. Así terminó la expansión, y regresaron a la estación donde estaban antes de caer en la trampa. Todo debería haber terminado, hasta que el hombre que los salvó acabó matando a Naobito Zenin, atravesándole el cuerpo con el arma que le había robado, y luego dirigió su atención a Megumi. Ella intentó interponerse entre el enemigo y la lucha, gritándole que huyera, pero el hombre apareció justo delante de ella, y antes de que pudiera reaccionar, un brazo enorme apareció ante sus ojos y todo se oscureció. Lo último que sintió Maki fue su cuerpo dando vueltas en el aire y la sangre en su rostro. Despertó sin saber cuánto tiempo había pasado.
Le dolía muchísimo la mandíbula. Maki había perdido algunos dientes que se le cayeron al girarse hacia la izquierda y vomitó sangre. Fue un pequeño milagro que ninguna maldición la devorara mientras estaba inconsciente. Al ponerse de pie, se dio cuenta de que estaba sola, a excepción del cuerpo sin vida de Naobito en el suelo. Su arma, el hombre que la robó y Megumi habían desaparecido, pero la ausencia de un cadáver y de sangre derramada cerca, aparte de los humanos, maldiciones y transformados ya muertos, podría ser una buena señal. Necesita buscar ayuda para comprender lo que está sucediendo. Trum. Cada estación temblaba, y ella sentía el calor, incluso bajo tierra, sabía que el calor venía de arriba. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? Intentó gritar, pero le dolía demasiado la mandíbula y el sonido salió extraño, así que pensó que lo mejor era quedarse callada y volver a buscar un arma. Para colmo, sus gafas están rotas. Sin ellas, Maki no puede ver Jujutsu, lo que hará que todo sea mucho más difícil. XXXXXXXX. Maito se encontraba en un estado de pura alegría y emoción en ese momento, ya que frente a él estaba el objetivo de toda esa confusión, tendido inconsciente en el suelo después de haber tenido una gran lucha contra el vientre maldito, Choso. Itadori Yuji yacía en el suelo, encima de la estación de metro, cerca de los baños, y no estaba solo. Dos de los usuarios malditos que formaban parte del grupo de Suguru Geto también estaban con él, y para alegrarle aún más el día e inyectarle una nueva oleada de adrenalina y alegría, le habían traído un dedo extra. Solo trajeron un dedo, y eso no fue suficiente para nada, pero junto con los 10 que él trajo consigo, sí, el cambio sería grande, muy grande. Y así, bajo la mirada atónita y paralizada de las dos adolescentes que simplemente estaban congeladas contra la pared por su energía maldita, Maito metió dedo por dedo en la garganta de Itadori Yuji, uno por uno, y parecía como si no hubiera ningún cambio en su cuerpo, pero Maito continuó metiéndolos. Esta parte de la misión no era suya, pertenecía al juego, pero él estaba demasiado ocupado divirtiéndose en ese momento, así que esta parte de la misión le tocó a él, y Maito no se quejó, ya que había hecho todo este viaje transformando humanos con su técnica innata, aumentando aún más el caos exterior. El único problema era contenerse. Al fin y al cabo, deseaba con todas sus fuerzas transformar al chico que tocaba. El problema era que sabía muy bien lo que ocurriría si intentaba tocar el alma de aquel chico. No era tarea fácil, sobre todo ahora que lo alimentaban. Aparentemente no sucedió nada, hasta que le metieron el último dedo en la garganta. Fue entonces cuando Itadori Yuji se puso de pie, pero ya no era el niño. Su cuerpo era del mismo tamaño, pero también podía ser una montaña que lo oprimía. Su postura era sencilla, pero tenía el peso de un soberano. Sus ojos eran fríos, los 4, más 2 que aparecían sobre sus mejillas, además de los tatuajes negros que cubrían su rostro. Era el niño, pero no lo era. Frente a aquel rey, Maito no pudo resistirse y alzó la mano, deseando tocarlo, deseando transformarlo, pero su mano y parte de su muñeca cayeron al suelo, separadas de su cuerpo, al igual que su brazo entero después. Fue tan rápido que ni sintió ni vio el ataque. Y así, el rey de las maldiciones, Sukuna, apartó la mirada con desdén hacia él y hacia todos los demás, moviendo su cuerpo como si lo estuviera poniendo a prueba, hasta que finalmente habló. ¿No les parece que tienen la cabeza demasiado alta? Así pues, los 3, el maldito de grado especial y los 2 adolescentes malditos se arrojaron al suelo. Porque, después de todo, no lo pensaron. Sus cuerpos movieron por sí solos, sometidos al miedo, salvando así sus vidas. XXXXXXX. Fue una escena increíble de ver, todo el mundo corriendo. Las maldiciones y los humanos transformados habían estado persiguiendo a sus presas desde el comienzo de este caos, y los humanos corrían por sus vidas, pero eso ha cambiado. Ya no corren por sus vidas ni para cazar. Todos huyen, codo con codo. Maldiciones, humanos y humanos transformados, alejándose lo más posible de un punto en la ciudad. Era un miedo casi primigenio. Incluso sin poder percibir la energía maldita, los humanos aún podían sentir algo y corrían por sus vidas, vaciando esta parte de la ciudad a un ritmo 10 veces mayor que antes, precipitándose hacia los límites de la ciudad, apiñándose contra los muros de la cortina que lo cubría todo. En cuanto a mi batalla contra el juego, ambos nos detuvimos tan pronto como lo sentimos, y juntos, también comenzamos a correr, lado a lado, pero a diferencia de todos los demás, ambos corríamos hacia esa energía y presencia maldita. ¿Estamos locos?
Quizás, pero ¿quién en su sano juicio no querría vislumbrar la verdadera cima de este mundo? En cuanto a habilidad, no sabría decirlo, pero en presencia y poder, parecía superior a Gojo Sensei. Queríamos ver, queríamos pelear, eso es todo. Sinceramente, no sé cómo consigo mantener mi corazón bajo control. Completamente desinformado. ¿Recuperé mis reservas usando mi Shikigami? Sí, usé la última, eso está bien, no quiero parecer menos de lo que soy frente a él, es probable que a sus ojos no sea nada, pero eso no importa, solo quiero luchar con todo lo que tengo, así de simple, un pensamiento bastante salvaje e incluso idiota, pero no importa. Ya tenía una idea de a dónde íbamos, de vuelta a las estaciones, por supuesto tenía que ser allí. Estábamos de pie frente a la estación, mirando hacia el edificio de varias plantas al otro lado de la calle, y vimos cómo el último piso, o al menos una parte de él, se desprendía de la estructura principal. Fue como si un cuchillo gigante hubiera cortado parte del edificio. El corte fue tan limpio que no hubo daños alrededor. El edificio quedó simplemente partido en dos. Aquella pieza desprendida, que pesaba 1 tonelada, simplemente cayó al suelo, estallando en una enorme nube de polvo y escombros que salieron disparados por todas partes, impactando contra ventanas y coches en medio de la calle. Por un instante, nuestra visión quedó obstruida, y allí estaba, justo en medio de la calle, con las manos metidas en los bolsillos. La mosquita escapó, transformándose en un insecto, eso es incluso divertido. Rió una voz que era dos a la vez, una joven y otra antigua, muy antigua. Sukuna, el rey de las maldiciones, está en el cuerpo del chico nuevo de mi escuela, vistiendo el mismo uniforme negro, solo que rasgado en varios lugares y también con manchas de sangre, el mismo cabello, pero con 4 ojos en lugar de 2. Sukuna. Gritó Hogo. El rey de las maldiciones alzó la vista. En su rostro solo se reflejaba su mirada, como si se hubiera sentido ofendido por haber sido llamado así. Me giré hacia la izquierda y luego bajé la cabeza. ¿Por qué hice eso? Miré a Hogo y vi que tenía el pecho cortado en diagonal. La sangre salpicaba por todas partes y cayó de rodillas. No era el único corte. El suelo y un coche que teníamos delante también estaban cortados, dejando una línea visible hasta Sukuna. Oh, parece que los descendientes de Fujiwara lograron verlo. Sukuna se rió, mirándome. Ver. No lo vi, y solo me di cuenta de que había otro corte en el suelo después de que lo mencionara. Ese corte me habría alcanzado directamente si me hubiera quedado quieto. No vi nada, pero lo sentí, y mi cuerpo reaccionó ante todo para salvarme la vida. De hecho, creo que ese fue el momento más peligroso que he vivido desde que empezó todo este lío. La herida ya estaba curada. El corte no era lo suficientemente profundo como para partirlo en dos, así que actuó con rapidez, formando un sello con las manos y retrocediendo unos pasos mientras gritaba. Karekichik. Insectos de ascuas. De la cabeza de Hogo nacieron insectos gigantes, docenas de ellos, y todos volaron como cohetes hacia Sukuna, que permaneció de pie mirándonos con las manos en los bolsillos. No hizo nada, todavía no habíamos demostrado ser una amenaza. Los insectos son rápidos, como he podido comprobar personalmente, pero ni siquiera se acercaron al rey, que estaba a 4 metros de distancia. En cuanto alcanzaron esa línea, fueron partidos por la mitad o por el medio, destrozados en el aire. Son como disparos. Lanza cuchillas invisibles que van en línea recta hacia la posición que desea. Esa es su técnica innata. Me di cuenta de inmediato, así que puse mi plan en marcha, porque, al fin y al cabo, no me iba a quedar aquí parado mirando. Ryoiki Tenen. Amplificación de dominio. Grité, avanzando a gran velocidad con el cuerpo agachado, pasando por debajo de los últimos insectos que fueron cortados en el aire y se unieron a los cuerpos en el suelo, y así, estuve cerca de Sukuna, lanzándole un puñetazo alto dirigido a su rostro con todas mis fuerzas. Blau. Mi puño impactó de lleno en su palma abierta, y fue entonces cuando se giró y me miró. Sentí que algo me golpeaba el cuerpo en diagonal, pero no sentí que me cortara la piel. Sonriendo, apreté el puño y giré el cuerpo, lanzando una patada alta que también fue fácil de defender. No me di por vencido, retrocedí un poco queriendo continuar la pelea cuerpo a cuerpo, usando ahora puños y piernas al mismo tiempo, cuando lo vi moverse frente a mí haciendo un gesto en el aire, como si intentara partirme en dos.
Antes de que pudiera completar el movimiento, esquivé hacia la izquierda y, girando mi cuerpo continuamente, lancé un puñetazo dirigido al costado de Sukuna. Este golpe también fue bloqueado. Miré rápidamente en la dirección en la que estaba mirando. Ahora había una grieta en medio de la calle, que bajaba en línea recta hasta la entrada de un edificio, partiéndolo por la mitad. «Pequeño bastardo», comentó en voz baja, moviendo ahora su cuerpo también a gran velocidad, lanzando un puñetazo alto que bloqueé. ¡Tum! Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás por la fuerza del golpe, me tomó desprevenido una vez más, y Jogo, en ese momento, avanzó, furioso como un cometa de fuego, intentó golpear el cuerpo de Sukuna de lleno, pero Sukuna lo esquivó saltando por encima de él, y mientras Jogo pasaba por debajo de él, Sukuna lo agarró por la parte de atrás de la ropa, lo levantó y luego lo lanzó alto en el aire, haciéndolo estrellarse contra uno de los edificios de la izquierda. Me puse de pie y observé mi cuerpo. Estaba intacto, salvo por mi uniforme, que estaba destrozado. La amplificación me protegía de lo peor, pero si me golpeaban con más fuerza, no podría anular completamente el daño. Tenía que tener cuidado. Me arranco el uniforme y lo lanzo al aire. Mi cuerpo está herido por las batallas, pero no es nada grave. El único corte es pequeño y no sangra mucho. Con una sonrisa desquiciada, corrí hacia Sukuna una vez más, pero esta vez él tomó la delantera, avanzando y interceptándome justo en medio del camino. Su puño era rápido y potente. Lo esquivé e intenté un contraataque que fue fácilmente defendido. Entonces sentí algo de daño en mi cuerpo, pero no me importó. Continué este rápido intercambio de golpes contra él, recibiendo más puñetazos de los que podía asestar. Está sonriendo. Sí, lo es. Estoy seguro de que siento lo mismo. Flom. El suelo donde se jugaba al juego estalló en llamas, y estas descendieron desde arriba como una ola de fuego, iluminando la calle donde nos encontrábamos. Sin intercambiar palabra, Sukuna y yo nos separamos, apartándonos del camino de las llamas que poco después impactaron contra el suelo, incendiando la calle. No había espacio en el suelo, así que salté sobre un coche y luego sobre un edificio a mi izquierda, y después me solté una y otra vez, hasta que finalmente aterricé en el aire donde Jogo lo prendió todo. No puedo olvidarme de él, porque esto no es una pelea de 1 contra 2 y no somos un equipo. Le di una patada a Jogo en la cara, lanzándolo hacia atrás, y así caí en el suelo ya oscuro. En ese momento, sentí algo detrás de mí, al otro lado de la calle, a 10 metros de distancia, suspendido en el aire cabeza abajo. Era Sukuna, sonriendo, hizo un gesto en el aire, el mismo gesto del ataque anterior, pero ahora, habló. Kai. Desmantelar. Trum. Reflexiones de los creadores. Señor vacío, señor vacío. Y finalmente, tenemos al rey. ¿Crees que me pasé un poco con su llegada? No lo creo, pero escucharé tu opinión. Sí, por fin nos acercamos al final de esta saga, pero aún falta tiempo y no será fácil. De hecho, todo lo que ha ocurrido hasta ahora solo ha sido el calentamiento. Veamos qué sucede después. Comentario 3. Votar quedan 2. Capítulo 86. El incidente de Shibuya, 9-11. Trum. Todo el edificio rugió en el momento en que fue cortado casi por la mitad, y por un instante, justo después de que se desatara el ataque de Sukuna, controlando el cuerpo del novato, todo el lugar pareció inalterado, pero se partió en dos, casi abriéndose en dos mitades, cada una cayendo en un lugar diferente. Ese golpe iba dirigido a mí, pero lo esquivé, confiando una vez más en mis instintos y mi amplificación, y ahora me deslizo por el cristal del lateral del edificio que aún no se ha derrumbado sobre la calle llena de gente y maldiciones. Jogo pasó volando a mi lado, viniendo desde abajo como llamas que brotaban de sus palmas, las cuales apuntaban a sus piernas a gran velocidad. Antes de caer más, apoyé la palma abierta contra el cristal, disminuyendo la velocidad para poder levantar el cuerpo y empezar a correr casi horizontalmente justo cuando Jogo atrapó a Sukuna, que caía de cabeza por los aires. Antes de que la maldición pudiera alcanzarlo, su cuerpo fue abierto y la sangre salpicó el aire. Sus brazos fueron cercenados y su cuerpo casi partido, pero no murió. Fue entonces cuando salté del edificio, casi cayendo al suelo, cruzando el espacio entre nosotros en el aire y apareciendo detrás de Jogo. Giré mi cuerpo en el aire, pateando a Sukuna en la cara, quien giró la cabeza hacia la izquierda para esquivar. Con la parte frontal de mi cuerpo, le propiné un poderoso puñetazo en la cara a Jogo, haciéndole sangrar y arrojándolo al suelo.
Sentí que algo me agarraba el tobillo, me hicieron girar y me lanzaron hacia arriba, y en cuanto me encontré frente a él, que estaba debajo de mí, sentí varios golpes en mi amplificación, pero ningún corte de esa magnitud logró penetrar por completo mis defensas. Aún así, mi cuerpo ya está muy magullado, más aún ahora que he perdido la camisa. Trum. Los 2 trozos del edificio cayeron al suelo justo cuando vi a Jogo de pie en la calle. En cuanto se levantó una nube de polvo, vi cómo las llamas estallaban hacia arriba con la fuerza de una erupción de fuego y lava. En el aire, Sukuna se echó a reír y giró para apartarse. Yo hice lo mismo, y ambos acabamos estrellándonos contra las ventanas del edificio del otro lado de la calle. Me caí y di vueltas sobre una mesa, levantándome rápidamente, pero lo primero que vi fue un puño y la sonrisa del rey de las maldiciones frente a mí. Blauru. Mi cuerpo salió disparado hacia atrás, atravesando una pared y aterrizando sobre otras mesas, justo cuando el oscuro edificio se iluminó con otro destello de luz proveniente del exterior. Me puse de pie, sin prestar mucha atención al juego, y vi a Sukuna frente a mí una vez más. Intenté atacar con un puñetazo alto, pero dejó de jugar, me agarró la muñeca y me hizo girar de nuevo, esta vez lanzándome por los aires. Golpeé el techo de lleno y casi lo atravesé, pero mi cuerpo volvió a caer, y en el aire, levanté la guardia, poniendo ambos brazos frente a mi cara y subiendo las piernas hacia mi pecho. Fue entonces cuando sentí algo golpear mi costado. Una patada. Blauru. Me deslicé de lado por otra ventana, estoy de nuevo en el aire, sangrando. Miro hacia abajo y solo veo llamas, pero no tuve tiempo de recuperarme. Sukuna saltó hacia mí, colocando su palma abierta contra mi cara, y por su sonrisa y sus 4 ojos abiertos, creo que quiere acabar con esto ahora, pero Jogo apareció a nuestra izquierda. Bajó la cabeza, apuntando el volcán en la cima hacia nosotros. El agujero se iluminó, así que había fuego. Jogo lanzó un rayo de fuego concentrado que parecía más un láser, y debido a su temperatura ridículamente baja, atravesó el centro de varios edificios en línea recta, dejando una marca circular gigante en cada uno de ellos. No pude ver cuántos eran, pero la potencia de ese ataque era ridículamente baja. Solo escapé porque golpeé el cuerpo de Sukuna, lanzándome hacia la izquierda, y él, de alguna manera, también logró esquivarlo. Aterricé en el tejado de otro edificio, me levanté y casi caigo de rodillas. El golpe anterior, el que me había arrojado del edificio, me había dado de lleno en las costillas. Algunas, si no todas, se me rompieron. Me toqué el costado mientras desactivaba mi amplificación, dejándolo incoloro, suprimiendo el dolor, y luego me puse de pie. Miré al cielo, y allí estaban, Jogo y Sukuna, volando entre los edificios sobre el suelo, luchando a gran velocidad. Sus golpes volaban, castigando los edificios de la ciudad y causando muertes. Corrí hacia el otro lado del tejado hasta llegar al final, giré mi cuerpo y empecé a correr a toda velocidad hasta llegar al final, donde salté justo cuando los dos pasaban frente a mí. Terminé golpeándolos con el mío, lanzándolos hacia la izquierda, contra unas ventanas. Blauru. Atravesamos el cristal y, al ponernos de pie, vimos cómo Sukuna lanzaba golpes invisibles que yo esquivaba como podía. Eran tantos que los pisos superiores empezaron a derrumbarse sobre nosotros. Lo único que podíamos hacer era correr, así que corrimos en dirección contraria al rey, saltando contra una ventana al otro lado de la habitación. Blaua. En el aire, Jogo, con sus puños incandescentes, giró sobre sí mismo y me golpeó en la cara, lanzándome hacia abajo. Tuve suerte esta vez. Logré activar mi amplificación justo antes, lo que me protegió de las llamas más intensas. Aún así, dolió muchísimo, sobre todo después de impactar contra un coche que estaba abajo, justo en el techo, hundiéndome en el metal. ¿Verdad? Me puse de pie y miré primero a Jogo, que jadeaba en medio de la acera, rodeado de coches abandonados y cadáveres. Segundos después, todos estallaron en llamas, primero sus ropas y luego sus cuerpos, convirtiéndose en hogueras humanas. El metal de los coches también parecía derretirse. La luna brilla maravillosamente esta noche, el momento perfecto para ver sus caras, par de defectos. Rió Sukuna, unos pisos más arriba en un edificio frente al nuestro, cerca de la ventana. Voy a acabar con los dos de una vez. Gritó Jogo, abriendo las piernas y haciendo un gesto con ambas manos. En ese mismo instante, el calor que emanaba aumentó tanto que comencé a sentirlo, incluso mientras usaba la amplificación de dominio. Salió el sol. Una brillante luz roja iluminaba toda la ciudad por la noche.
Levanté la vista y vi el sol, una enorme bola de fuego que apareció justo encima de nosotros. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era una bola de fuego, sino un meteorito, un enorme trozo de roca del tamaño de una calle pequeña envuelto en llamas. Gokunoban, adentro. Máximo, Meteor. Gritó Jogo. El fragmento de roca finalmente se acercó a las cumbres de los pisos superiores y, sin siquiera tocarlas, solo con el calor de las llamas, comenzó a derretir el vidrio y a quemar brutalmente la estructura de los edificios, dejándolos negros como el carbón, antes de incendiar todo lo que había dentro. Cuando el meteorito atravesó los edificios, estos se retorcieron hacia atrás, como si intentaran escapar del calor, y esto ocurrió a centímetros de nuestras cabezas. El calor era insoportable, me estaba cocinando por dentro, si no hubiera estado usando Amplification, ahora estaría muerto. Así que hice lo único que pude, corrí tan rápido como pude, pero el meteorito era rápido y finalmente impactó contra el suelo con la fuerza y la potencia de una bomba atómica. Florecen. Jutsusiki Junten Shutsuryoku Saidai, Airo no cabe. Producción máxima de energía maldita, Muroris. Todo se desvaneció en un destello de luz mientras me protegía lo mejor que podía. Desde donde estaba, a poca distancia de la zona de impacto, vi el destello que surgió poco después de que el meteorito tocara tierra, explotando en llamas y con una fuerza devastadora. En un movimiento rápido, todos los edificios cercanos fueron arrasados y las llamas alcanzaron el cielo por unos instantes. De un solo golpe, Jogo destruyó 4 o 5 calles, transformando esa parte de la ciudad en un cráter, y en su centro, el meteorito, ahora solo una roca roja humeante sin llamas. Él estaba encima de ella, jadeando y exhausto. Corrí hacia él y luego salté sobre algo que parecía una estructura derretida, ahora un trozo de metal sin piedra. Tras el salto, apunté directamente hacia Jogo, quien no me vio. Fue solo en ese momento que cancelé mi amplificación. ¿Ni siquiera esos dos serían capaces de sobrevivir? Caí justo delante de Jogo, pisándole el pie y preparándome para acabar con todo. La maldición, sorprendida de verme con vida, se me quedó mirando fijamente con su único ojo. No le di tiempo a reaccionar. Monokuro Rapusu, Airo no Rengoku. Lapso monocromático, prisión gris. El impacto fue en mi pie, por lo que todo su cuerpo perdió el color. Hice un movimiento rápido con el brazo en horizontal, con los dedos extendidos. Apunté con precisión al cuello de la maldición, y el golpe bastó para arrancarle la cabeza, a pesar de su resistencia debilitada. Como prometí, le arranqué la cabeza, pero aún no había terminado. Con la cabeza de Jogo dando vueltas en el aire, la agarré antes de que tocara el suelo y, sin dejar de pisarle el pie, acabé con él. Monokuro Rapusu, Furosuto. Lapso monocromático, Frost. Todo su cuerpo se congeló al instante, al igual que su cabeza, que descansaba sobre mi palma, y con un fuerte apretón, se hizo añicos. Entonces, golpeé el cuerpo de la maldición, rompiéndolo en pequeños pedazos que inmediatamente comenzaron a descongelarse bajo el calor ambiental y el meteorito donde me encuentro. Con solo estar aquí, siento cómo se me derriten los zapatos. Y así, Jogo, la maldición de grado especial, fue exorcizada. Ahora solo queda uno. Así que ya está muerto, qué lástima, le estaba guardando algo. Comentó una voz fría y doble a mis espaldas. Me di la vuelta y allí estaba Sukuna, con las manos en los bolsillos, completamente relajado e ileso, con los tatuajes de su rostro intactos y los ojos bien abiertos, mirándome fijamente. Claro que estaba bien. Si yo había salido ileso, ¿por qué no iba a poder él? Vamos, ahora tienes que trabajar duro, tendrás que seguirme el ritmo, compensando hasta que esté completamente satisfecho. Gritó, agitando los brazos después de sacarlos de sus bolsillos. ¿Acaso esto no es ya lo suficientemente divertido? Pregunté, porque, a diferencia de él, yo lo he dado todo desde el principio. Para mí es cuestión de vida o muerte cada movimiento. Ya casi llegamos. Gritó el rey de las maldiciones Sukuna, moviendo su brazo en diagonal de arriba a abajo. Fja. Abierto. Tras pronunciar esas palabras, la palma de Sukuna se incendió al moverse, y brillantes llamas rojas se extendieron, creando una larga estela de fuego que lo envolvía. Era hermoso, y mis sentidos gritaban de peligro. No puedo ser alcanzado por esto. Lo único que puedo decir sobre esto que tiene en sus manos es que no es una técnica innata.
De hecho, parece más bien una manipulación pura de energía maldita utilizada para atacar, al igual que las técnicas antidominación. Yo iba a usar eso contra él, pero ahora depende de ti. Gritó Sukuna. El rey de las maldiciones moldeó las llamas en su mano como si fuera plastilina, usando ambas manos, luego retrajo un brazo, dejando el otro al frente con el cuerpo girado hacia un lado. Sostenía una flecha de fuego apuntando hacia mí. ¿Desviar? No tengo ni idea de lo rápido que es esto. ¿Contraataque? No creo que pueda hacerlo más rápido de lo que él dispara. ¿Debería utilizar la amplificación de dominio para defenderme? Eso no será suficiente. No tengo el control, la experiencia ni la habilidad para crear una amplificación perfecta que anule todo su poder. Defenderse es la única opción, e incluso así, siento que no será suficiente. Haz un buen trabajo sobreviviendo con esto. Gritó Sukuna riendo, y luego disparó la flecha. Jutsusiki Junten Shutsuryoku Saidai, Airo no cabe. Producción máxima de energía maldita, Muroris. Intenté actuar con rapidez, y mi defensa logró activarse antes de que la flecha se acercara demasiado. Aún así, solo sentí calor, y tras el impacto, una luz brillante me nubló la vista. Sentí que mi defensa se debilitaba, hasta que finalmente fui empujado hacia atrás, provocando una gran explosión frente a mí. XXXXXXXXXXXXXX. Panda y Atsuya Kusakabe corrían por sus vidas cerca de una batalla que parecía completamente ridícula, incluso desde la perspectiva de un hechicero de primer rango, pero terminaron encontrándose con algunos usuarios malditos en las calles, dos de los cuales incluso pertenecían al antiguo culto Suguru Geto, que fue destruido hace un año. Por suerte para Kusakabe, no tuvieron que luchar. Justo cuando la batalla estaba a punto de comenzar, animados por Panda, toda la ciudad quedó iluminada por el meteorito que apareció cerca de ellos, al menos a unas pocas calles de distancia, por lo que ambos bandos simplemente huyeron en direcciones diferentes. A pesar de su velocidad inusual, estando a kilómetros del impacto, lo sintieron, y la onda expansiva que se generó en ese momento los obligó a refugiarse tras un edificio. La fuerza de la onda expansiva acabó destrozando casi todas las ventanas en un radio de kilómetros alrededor del lugar donde cayó el meteorito. Aún estando tan lejos, todavía sentían el aire caliente que pasaba a su lado. Yama-chan está en problemas. Gritó Panda, agachado detrás del edificio. ¿No era ese también tu novato? Preguntó Kusakabe. Durante la huida, vieron claramente a Itadori Yuji luchando, así como a Yamamoto Fujiwara y la maldición de grado especial que estaba registrada. Tenemos que ayudarlos. Gritó Panda, casi saliendo de detrás del edificio, solo para ser agarrado del hombro por Kusakabe. Espera, espera, espera. Gritó, tirando de Panda hacia atrás, detrás del edificio. ¿Qué estás haciendo, Kusakabe-senpai? Preguntó Panda, confundido. No podemos involucrarnos de ninguna manera en una batalla como esta. Si tu amigo pierde la concentración aunque sea por un segundo durante un duelo como este, podría morir. Dejó bien claro Kusakabe. Lo entiendo, entonces ¿qué vamos a hacer? Preguntó Panda, aceptando su descarada mentira. Para Atsuya Kusakabe, nada era más importante que su propia supervivencia, y en ese momento, no quería verse atrapado en medio de esos monstruos que estaban transformando una ciudad entera durante una batalla. A diferencia de ellos, él era solo un hechicero con una espada y sin técnicas innatas. Por suerte, Panda era muy ingenuo y se creyó sus mentiras. Hagámoslo así. No podemos acercarnos de frente, pero hagámoslo por la retaguardia, esperemos el momento oportuno y ataquémoslo por sorpresa. ¿Qué te parece? Preguntó Kusakabe, imaginando ya dar un rodeo y llegar al campo de batalla unos instantes después, casi al final. Entendido. Gritó Panda, poniéndose de pie con entusiasmo. Vayamos entonces, creo que estamos cerca de Dojenzaka, desde allí podemos ir a cualquier otro sitio y sorprender a esos dos. Ahora mismo. Gritó Panda de nuevo, con el mismo entusiasmo, moviéndose ya hacia la izquierda en dirección a Dojenzaka. Panda, en su inocencia, no sabía que Dojenzaka se encontraba en la dirección opuesta a donde se estaba librando la batalla. Blefum. Los dos bajaron la cabeza en cuanto oyeron la explosión, luego levantaron la vista y vieron una llamarada que surcaba el aire y desaparecía entre las hojas de la ciudad. Esto provocó que ambos aumentaran su velocidad por diferentes razones.
Uno quería ayudar a sus amigos y el otro quería escapar de esta batalla que no tenía nada que ver con él, al menos por ahora. Dojenzaka es el distrito más vibrante de Shibuya, ubicado en pleno centro, y también alberga el paso de peatones más transitado del mundo. Los dos lograron acercarse, pero se detuvieron justo en medio del paso de peatones blanco, a un lado del mismo. No se detuvieron porque vieran algo malo o bueno. En cambio, se detuvieron simplemente por miedo, completamente paralizados por el miedo. Megumi. Logró decir Panda en voz baja antes de que su aprendiz fuera golpeado de lado, siendo lanzado al otro lado de la calle, golpeando el suelo una vez y luego las puertas cerradas de lo que parecía ser un restaurante. El responsable de este golpe de estado era simplemente un monstruo. Con una estatura de 4 metros y un cuerpo robusto y musculoso, su piel era blanca como la tiza y su rostro no era humano. Donde deberían haber estado sus ojos, le brotaban 2 alas, lo suficientemente grandes como para apuntar hacia atrás, y otras 2 debajo. Mostraba los dientes, como si no tuviera labios, y flotando a pocos centímetros de su cabeza había una rueda dorada con esferas en cada extremo, dispuesta horizontalmente. Finalmente, enroscada en su brazo, justo encima de la muñeca, se encontraba la hoja oscura de una espada. Pero no fue la apariencia lo que hizo que los dos se paralizaran de miedo. Lo que lo provocó fue la sensación que les transmitía este ser, la misma que habían sentido momentos antes, observando desde lejos la batalla entre los monstruos que casi destruyeron toda la ciudad, tal vez incluso un poco más grande, y este ser giró la cara y miró al segundo usuario maldito que estaba cerca. El monstruo se movió, alzando su largo brazo, dispuesto a acabar con la vida de este usuario enemigo de cabello rubio. Fue entonces cuando apareció otra persona, deteniéndolo y salvándole la vida. Era Sukuna, en el cuerpo de Itadori Yuji. XXXXXXXXXXXXXXX. Logré sobrevivir a la maldita flecha de fuego y, para mi alivio, tampoco sufrí heridas graves. Aún así, considerando todo lo que he sufrido hoy, me sorprende haber logrado levantarme una vez más dentro de un apartamento vacío al que entré destrozando las ventanas delanteras y destruyendo toda la sala de estar. De pie, volví a cubrirme las costillas con mi técnica innata, lo cual, técnicamente, no era buena idea si quería seguir luchando contra Sukuna. Al fin y al cabo, su técnica de corte es fatal si no tienes defensa. Aún así, luchar solo con mis habilidades físicas no me llevará a ninguna parte, salvo a una paliza. Quiero luchar contra él con todas mis fuerzas. En cuanto a mis reservas, son sorprendentemente buenas. He agotado mis Shikigami y no he usado muchas técnicas. Al final, me queda alrededor del 80%, lo cual es suficiente para luchar sin demasiadas preocupaciones, al menos durante un tiempo en la batalla. Caminé sobre lo que creo que eran los restos del sofá y muchos cristales rotos hasta llegar a la ventana rota y ver las calles de Shibuya. Creo que estoy a 5 o 6 pisos de altura. Todo mi cuerpo está cubierto de quemaduras y cortes, tengo algunos huesos fracturados, además de las costillas. También creo que algunos órganos están dañados, ya que tosí mucha sangre en cuanto desperté. Aún así, quiero seguir luchando. Todavía no ha terminado, no en ese sentido. Siento algo cerca, y estoy seguro de que si sigo luchando, me haré mucho más fuerte o moriré. En cualquier caso, tengo muchas ganas de saber cuál será el resultado final. En cuanto a las calles en sí, están mal, muy mal. Me sorprende que aún haya tanta gente con vida. Por ahora no hay forma de salvarlos. Lo único que puedo hacer por ellos es mantener esa catástrofe alejada el mayor tiempo posible. Esperar y... Comenté, mirando a la izquierda de la ventana, sentí que algo nuevo, algo grande y tan terrible como Sukuna emergía. ¿Qué demonios está pasando? ¿Otro ser como él dentro de esa cortina? ¿Es eso posible? No debería ser así. Seres como él, con ese nivel de poder, no deberían encontrarse tan fácilmente. Lo peor es que la sensación es extraña, técnicamente no está vivo. En fin, siento a Sukuna, que se precipita hacia esta nueva sensación. Sí, si me involucro, tendré que luchar no solo contra él, sino también contra esta nueva variable. Probablemente moriré. Si antes era difícil, ahora es completamente imposible. Sonriendo con tanta fuerza que me duelen los labios de tanto abrirlos, salto de este suelo a la calle, y desde allí, comienza la batalla de mi vida. Reflexiones de los creadores. Señor Vacío, señor Vacío. Nos acercamos al final de esta saga, la batalla final está casi aquí, todos contra todos, va a ser interesante escribir sobre ello.
¿Qué te pareció el final del juego? ¿Los tres se veían bien juntos? Como siempre, no me siento muy seguro escribiendo una batalla con muchos personajes. Creo que quedó bien, pero espero tu opinión. Comentario 2. Votar quedan 2. Capítulo 87. El incidente de Shibuya, 10-11. Corrí lo más rápido que pude por la ciudad. No era un camino recto. A veces me encontraba con alguien en peligro por una maldición o un humano transformado y los ayudaba. Esto me ralentizaba un poco, solo unos instantes a juzgar por mi velocidad. Fue entonces cuando vi a Panda y a Atsuya Kusakabe, cerca el uno del otro, pero a poca distancia de la intersección que tenía delante. Estaban casi congelados, así que los pasé sin que me vieran y finalmente me detuve, deslizándome por el suelo unos metros más adelante antes de detenerme por completo. La situación en la calle era caótica. Vi claramente al desperdicio potencial herido y sangrando, pero con vida, apoyado contra una puerta metálica al otro lado de la calle con un usuario maldito, aparentemente un enemigo, sangrando en el suelo, desdentado y en pánico total. En medio de la calle, Sukuna controlaba al novato, pero había alguien nuevo frente a él. Sí, definitivamente esa era la que sentía antes, y esta es interesante. Pensé, esbozando una enorme sonrisa. Era un inmenso Shikigami de carne blanca con alas en lugar de ojos, que medía 4 metros de altura y una hoja negra unida a su brazo descubierto, una montaña de músculo y poder, flotando sobre su cabeza, una rueda dorada con esferas en cada extremo, y frente a él, Sukuna, que acababa de moverse. ¿Y ahora? Preguntó, moviendo la mano como si fuera a lanzar algo hacia adelante. Bla. Para mi sorpresa, Shikigami contraatacó, desviando el ataque invisible de la técnica innata de Sukuna hacia su izquierda, lo que provocó una grieta vertical en toda la fachada del edificio. Esto dibujó una enorme sonrisa en el rostro de Sukuna. Shikigami se movió entonces, colocando el brazo con la espada sujeta a su izquierda y luego haciéndolo girar contra el cuerpo de Sukuna, quien levantó ambos brazos para defenderse. Trum. Sukuna salió disparado, su cuerpo lanzado con la fuerza de un cañón. Era perfectamente visible que, mientras ascendía, impactó y se estrelló contra varios edificios. ¡Oh, eres increíble! Grité emocionado, abalanzándome sobre el monstruoso Shikigami, quien se giró hacia mí tan pronto como me vio. Esquivé un puñetazo suyo que impactó en el suelo a mi izquierda y me planté justo delante de su cuerpo, a la altura de su estómago, colocando la palma de mi mano abierta sobre él y luego retirando el otro puño. Monokuro Rapusu, Airo no Rengoku. Lapso monocromático, prisión gris. El vientre de Shikigami palideció por completo, y entonces mi puño se abalanzó hacia adelante y golpeó su cuerpo. Bla. La sangre salpicó por todas partes, y la inmensa criatura salió disparada hacia atrás, estrellándose contra el edificio ya destruido por los cortes de Sukuna. Trum. Segundos después, todo el lugar se derrumbó sobre la cabeza del monstruo, pero este atravesó los escombros y apareció frente a mí. Para mi sorpresa, su estómago, que había explotado momentos antes, se estaba curando. El Shikigami fue más rápido que en el primer ataque. Su pierna apareció de lado, pero logré esquivarla apoyando mi brazo sobre ella y usándolo para pasar por encima tras un salto y una voltereta lateral. Pero antes de tocar el suelo, el Shikigami giró su cuerpo y me golpeó con la cola que brotaba de la parte superior de su cabeza. Blau. Volé igual que Sukuna, atravesando edificio tras edificio, cruzando casi media ciudad antes de estrellarme contra la pared de una oficina y caer al suelo, jadeando. Aún así, levanté las manos e hice un sello. Habla más alto, Gureinbu. Lapso monocromático, orbe gris. Una esfera gris, cuyo color había sido robado, apareció frente a mí, atravesándola casi por completo. La espada negra del Shikigami, que me había seguido a una velocidad vertiginosa, apareció justo delante de mí. Si hubiera tardado medio segundo más, esa espada estaría atravesándome el pecho ahora mismo. Paralizado por la inmovilidad, con mi velocidad reducida, vi la rueda que flotaba sobre mi cabeza girar una vez. No me importó. Me levanté rápidamente, cancelando mi técnica y preparándome para otra. Polvo. La pared a mi izquierda estalló, y Sukuna emergió, atravesándola con la mano extendida frente a su cuerpo. Así que sigues vivo, maldito Fujiwara. Gritó, colocando la palma de su mano contra el rostro de Shikigami. Algo.
Fue como ver una gigantesca espada invisible atravesar el cuerpo entero de Shikigami, partiéndolo por la mitad junto con el edificio en el que nos encontrábamos. Y mientras el edificio se derrumbaba, el monstruo, aún herido, giró su cuerpo frente a Sukuna, le dio un fuerte puñetazo en la cara y lo lanzó por los aires, fuera del edificio, antes de caer también. Los dos se dirigían hacia la calle, pero yo aún no había terminado. Miré a mi izquierda y salté hacia el trozo del edificio que se había separado de la estructura principal. Este pequeño trozo probablemente tenía 2 pisos de altura. Puse la mano sobre él y grité. Monokuro Rapusu, Airo no Rengoku. Lapso monocromático, prisión gris. El trozo de hormigón perdió todo su color, y con increíble facilidad, giré en el aire y lo pateé, apuntando con precisión a la calle donde estaban los dos, arrojándoles el enorme pedazo de edificio, ligeramente más grande que el meteorito que Hogo nos había lanzado. Al no tener peso, todo fue exactamente donde yo quería después de mi patada. Sukuna, defendiéndose de un golpe del Shikigami y contraatacando, tuvo que alzar la vista hacia lo que caía sobre su cabeza. Fue entonces cuando levantó la mano y gritó. Kai. Desmantelar. El enorme trozo de escombros fue cortado y troceado en casi todas las direcciones, una y otra vez, convirtiéndose en nada más que pequeños cubos no más grandes que balones de baloncesto, y estos cubos fueron arrastrados por el viento, cayendo a nuestro alrededor, justo cuando yo caí delante de Sukuna, y él se rió de mí. Esquivé hacia la izquierda, dejando una estela invisible en el suelo que impactó en la cara del Shikigami que venía por detrás. Giré sobre mí mismo, pateando a Sukuna con fuerza, pero él se defendió agarrándome el tobillo y levantándome del suelo, para luego lanzarme hacia atrás. Di vueltas en el aire y aterricé de pie. Tuve que agacharme para evitar ser golpeado por el Shikigami. Intenté contraatacar, pero Sukuna apareció a nuestro lado, haciendo el mismo gesto con la mano. Kai. Desmantelar. Zum. Aparecieron líneas que cruzaban el suelo verticalmente. 5 en total. Todas me habrían alcanzado si no me hubiera defendido poniéndome detrás de Shikigami, quien estaba herido repetidamente y sangraba profusamente, hasta el punto de permanecer inmóvil salvo por la rueda en su cabeza, que volvió a girar. Esto me dio tiempo suficiente, sabiendo que tenía a mis 2 enemigos en línea recta. Jutsusiki Junten Shutsuryoku Saidai, Yari. Producción máxima de energía maldita, lanza. Flun. Tras alzar la palma de la mano y usar mi técnica, rompí el espacio y un poderoso rayo de energía gris, que absorbió el color del aire, surgió, impactando a Shikigami en el pecho y atravesándolo. Luego, también golpeó a Sukuna por la espalda, quien extendió ambos brazos hacia adelante. A diferencia de Shikigami, que permaneció inmóvil, Sukuna fue lanzado hacia atrás, recorriendo toda la calle y desapareciendo dentro de una tienda cuya planta baja había quedado completamente destruida. Pero Shikigami ya se estaba curando justo delante de mí. No solo eso, sino que contraatacó moviendo su brazo con el arma hacia arriba y hacia abajo, intentando partirme en 2. Avancé y me defendí de su golpe, agarrándole el brazo con ambas manos en un intento inútil de lanzarlo por encima de mi hombro y derribarlo, pero era demasiado pesado y grande. Solo pude acercarme y golpearle el torso varias veces, a pesar de que ahora tenía un enorme agujero circular donde debería estar su corazón, un agujero que se estaba cerrando rápidamente. Blau. Sukuna llegó rápido esta vez, casi volando con el cuerpo bajo y cerca del suelo. Tan pronto como pasó a Shikigami, giró sobre sí mismo, le dio una patada en la cara, lo lanzó lejos y aterrizó justo frente a mí, sonriendo como un loco. Creo que yo también sonreía como él. Entonces, chocamos de frente, sin ninguna técnica innata, solo golpes contra golpes, y él tenía la ventaja en experiencia, fuerza y velocidad, pero no me disgustaba. Seguí golpeando y golpeando, pateando y pateando, hasta que vi sangre volar. Al final, logró tomar la delantera haciéndome tropezar. Mientras caía, me pateó alto, como si mi cuerpo fuera un balón de fútbol, golpeando mis costillas ya magulladas, lanzándome por los aires, girando y aterrizando sobre un coche. Bla. Ese ruido no provino de mi cuerpo cayendo al techo, sino del Shikigami, que apareció a la izquierda de Sukuna, casi atravesándolo. Sin embargo, Sukuna contraatacó, pero sin usar su técnica innata, haciéndolo retroceder ligeramente. Y así, nos detuvimos. Sukuna, Shikigami y yo nos pusimos de pie y caminamos lentamente hacia el centro del lugar donde estábamos.
No fue algo planeado, simplemente sucedió, y no fue una pausa. Simplemente coincidió que estábamos así de cerca, a solo unos centímetros de distancia. Respiré hondo varias veces, luchando por respirar debido al dolor en las costillas, saboreando este breve momento de paz antes de hacer mi siguiente movimiento. Ryoiki Tenen. Amplificación de dominio. Cubierto por una fina capa de energía que me robaba el color, Sukuna actuó primero, moviendo las manos y lanzando 2 tajos hacia adelante y hacia un lado. Uno me alcanzó en el pecho, abriéndome una pequeña herida y cortando casi todo el cuerpo del Shikigami, quien atacó a continuación, alzando la muñeca y asestando un potente puñetazo. Blau. Ya no estamos en el suelo, en medio de una calle abandonada. Ahora estamos dentro de un edificio que parece una tienda. Bueno, lo parecía por un segundo antes de que todo el lugar comenzara a desmoronarse y derrumbarse por nuestro intercambio de golpes, lo que nos lanzó contra la pared y al vacío. Fue entonces cuando Shikigami me agarró la cabeza con su enorme mano y me la estrelló contra la pared de otro edificio. Crucé varios metros de concreto y, al llegar al otro lado, vi a Shikigami sangrando profusamente, sin piernas ni brazos. Logré avanzar y patear, golpeando el cuerpo de Sukuna y lanzándolo al suelo, pero su cuerpo resbaló y se estrelló contra la pared de un edificio, destruyéndolo. Entonces Shikigami nos persiguió, y los 3 comenzamos a demoler piso por piso, descendiendo sin cesar mientras intercambiábamos golpes. Ahora estamos en un estacionamiento. Shikigami levantó fácilmente un autobús abandonado por encima de su cabeza, como muchos otros autos a nuestro alrededor, y lo arrojó hacia Sukuna y hacia mí, quienes recibimos una paliza. Sukuna giró su cuerpo y movió el brazo como si estuviera partiendo el aire en 2. Kai. Desmantelar. El autobús quedó partido por la mitad, al igual que la calle y el Shikigami, pero antes de que sus mitades se separaran y cayera al suelo, su cuerpo se recompuso y comenzó a sanar, y la rueda sobre su cabeza volvió a girar. No desaproveché la oportunidad, me lancé contra Sukuna, asestándole golpes rápidos y contundentes en el cuerpo y la cara. Recibió algunos golpes antes de recuperarse y volver a la lucha. El Shikigami nos atacó por la izquierda, pero ambos lo esquivamos, dejando que su espada pasara entre nosotros. Una vez más, Sukuna cortó al Shikigami, esta vez el brazo atrapado por la espada. En ese instante, agarré ese brazo y lo retorcí, clavando la espada entera en el pecho del rey maldito, quien me sonrió y luego me apartó de una patada. Entramos en un estadio, tal vez, no estoy seguro, pero en cuanto me limpié la sangre que me obstruía los ojos, vi que el lugar no estaba vacío. Mucha gente me rodeaba, acobardada, protegiéndose como podían, pero eso no duró mucho. Ryomen Sukuna entró con el Shikigami de pie tras atravesar el techo. El rey de las maldiciones aprovechó el estado herido del Shikigami y se sentó sobre él, atacándolo con ambas manos y desatando su técnica innata a quemarropa. Un segundo después, todos estaban muertos, con heridas de diversa índole y sangre por todas partes. No se fijó en los humanos. Para él, eran simplemente daños colaterales. Me abalancé sobre ellos 2 y salté, pateando a Sukuna en la cara con ambos pies, lo que lo mandó volando al otro lado de la calle y a través de esos edificios y muchos otros. Shikigami se levantó segundos después, ya curado. Yo estaba listo, giré mi cuerpo y me preparé para darle un buen golpe también, pero terminé mareado por un segundo, resbalé y él aprovechó para patearme el cuerpo, todo se oscureció por un instante. Me puse de pie, lo que provocó que algunos escombros que estaban sobre mí se deslizaran por mi cuerpo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba sobre lo que quedaba de otro edificio, y considerando el olor a sangre y la sangre que había debajo de los escombros a mi alrededor, este también había estado habitado hasta hacía apenas unos instantes. Apenas podía levantarme. Me dolían muchísimo el hombro y las costillas. Miré hacia abajo y vi una herida que iba desde el hombro hasta el estómago, atravesándome todo el torso. A diferencia de los muchos cortes que tenía por todo el cuerpo, este era más profundo y sangraba abundantemente. Cancelé mi amplificación después de ese último golpe. La verdad es que ni siquiera sé cómo sigo vivo, ni cómo logré seguir luchando casi inconsciente hasta que todo se derrumbó, pero estoy vivo y muy satisfecho. Respiré hondo y me puse de pie, sin camisa, en el centro de la ciudad, sintiendo todo lo que me rodeaba. Casi. ¿Sigues vivo, basura? Sukuna apareció sobre la pila de escombros más grande con ambas manos en los bolsillos, luciendo como un rey de las ruinas, ileso, con solo algunas manchas de sangre en su cuerpo, pero sin heridas visibles.
La reversión es realmente molesta, incluso ese maldito Shikigami logró curarse a sí mismo. Sin duda eres mucho más divertido que los otros Fujiwara. Continuó Sukuna. ¿Debería agradecerte el cumplido? Pregunté, confundida. Tuve que limpiarme la boca inmediatamente. Estaba llena de sangre y ni siquiera me había dado cuenta. Trum. Nuestra conversación se interrumpió cuando un ruido a nuestra izquierda, lo que quedaba de un muro del tamaño y ancho de un autobús, subió y bajó hacia la izquierda, y de allí emergió el Shikigami, también intacto. ¿Esa maldita cosa es inmortal? Pregunté en voz alta, sonriendo. Qué bueno es tener enemigos que no mueren y son fuertes. Pero Shikigami parecía cansado, si es que eso es posible. No eres tonto, ya debes haberte dado cuenta de lo que está haciendo esa cosa, ¿verdad? Me preguntó Sukuna. Sí, se está adaptando a nuestras técnicas innatas, respondí de inmediato, porque en los últimos intercambios de golpes no había podido usar mi técnica innata tan bien como las primeras veces contra él. Por supuesto, esto no sería nada si no tuviera una regeneración tan poderosa, ya que, al fin y al cabo, esta adaptación no es instantánea. Además, el Shikigami no parece haber sido diseñado para luchar contra dos a la vez. Solo estoy haciendo una suposición, pero creo que tener que adaptarse a dos técnicas innatas simultáneamente lleva el doble de tiempo, lo que deja al Shikigami más vulnerable. Bueno, creo que la única forma de matar de verdad a este Shikigami es con un ataque devastador que no le deje nada que regenerar, así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Con una enorme y amplia sonrisa, Sukuna, de pie frente a mí y por encima de mí, hizo un gesto con ambas manos. Su sonrisa era simplemente ridícula, de oreja a oreja. Le encantaba. Podría defenderme, eso sería lo más inteligente, pero no podría defenderme, no ahora, no con el corazón latiéndome así, maldita sea, quiero seguir y ver qué pasa. También hice un sello con la mano y sonreí, aunque mi sonrisa fue mucho más contenida. En ese momento, el Shikigami se movió. Nos quedamos quietos solo unos instantes, apenas unos segundos, pero parecieron horas. No prestaba mucha atención a lo que sucedía a mi alrededor. Estamos en un lugar concurrido, pero nuestras barreras permanecerán sobre las calles. La ciudad sufrirá, pero no tanto. ¿Puedo ganarle en una partida de expansión? No lo sé, normalmente la respuesta sería no, pero ahora mismo me siento tan bien que no me importa. Ryoiki Tenkai. Expansión de dominio. Rimiki Tenkai. Expansión de dominio. Gritamos al mismo tiempo. Apareció mi barrera, engullendo todo a nuestro alrededor, pero no la de Sukuna, para mi gran sorpresa. Antes de que pudiera siquiera pensarlo, mi trono comenzó a emerger tras mí, al mismo tiempo que la expansión Sukuna comenzaba a formarse tras el suyo. Un santuario budista, como Sushi, pero su interior y suelo estaban repletos de cráneos, no solo humanos, sino también de criaturas gigantes parecidas a bueyes, entre otras. Era imponente y poderoso, y surgió al mismo tiempo que el mundo perdía su color. Shukenja no Yorokobi. El deleite del soberano. Grite. Fukuma Mizushi. Santuario del mal. No entiendo, no hubo ninguna colisión entre las dos barreras, ¿qué pasó? Mi expansión funcionó, todo a mi alrededor se detuvo, toda velocidad se redujo drásticamente. Miré a mi izquierda, y a centímetros de mi rostro estaban los dedos del Shikigami que avanzaron en cuanto usé la expansión. Cuando se cancela, el mundo se reajusta y toda la zona dentro de mi barrera se acelera bruscamente, provocando que todo colapse. Cuanto más tiempo permanezca en este estado, más poderoso se vuelve el efecto. Pero mi alegría no duró. Algo desde fuera destruyó mi barrera. El mundo se ajustó a la velocidad reducida, todo explotó a mi alrededor, pero eso es lo de menos. Sukuna sonreía, su expansión seguía activada, solo tenía un milisegundo antes de defenderme y de que todo fuera destruido. XXXXXXXXXXXX. La expansión de dominio de Sukuna fue simple. Arrasó con todo miles y miles de veces hasta que no quedó más que polvo. Simple, pero devastador. No sé si fueron 100 o 200 metros, pero todo a nuestro alrededor desapareció, el centro de la ciudad se convirtió en nada más que un círculo completo de polvo, ni siquiera puedo imaginar la cantidad de muertos, y mi propia expansión no ayudó mucho con eso. Cuando el mundo recuperó su velocidad tras congelarse esa zona por unos instantes, todo se movió ligeramente, y eso fue lo que me salvó la vida.
Movió al Shikigami, que seguramente había sido destruido por el daño combinado de las dos expansiones, y movió a Sukuna, dándome espacio para defenderme abriendo mi dominio simple. Tuve que presenciar cómo todo mi alrededor era destruido, literalmente sepultado bajo una nube de polvo formada por lo que quedaba de la calle. Entonces, me levanté de entre el polvo y caí de rodillas en medio de la destrucción. Ni siquiera parecía estar en Japón, tal vez en un vasto desierto bajo el cielo nocturno. La cúspide del mundo del Jujutsu, jajajaja. No pude evitar reírme a carcajadas. La cúspide, así se considera la expansión en el mundo actual, pero aquí está la verdadera cúspide, una expansión sin barreras, perfecta para destruir las de hoy, atacando su parte más débil, el exterior. Todavía tengo mucho que mejorar, pero no creo que sea capaz de hacerlo, ¿verdad? Me pregunté a mí misma, sintiendo que se acercaba. ¿Te has vuelto loco?, preguntó Sukuna, poniéndose a mi lado, pasando junto a mí y colocándose frente a mí. Solo estoy pensando en lo estúpido que fui en algo, ya no importa, comenté, intentando levantarme, y logré ponerme de pie frente a él, que se había mantenido relajado de la misma manera desde el comienzo de la pelea. ¿Listo para morir, último Fujiwara?, preguntó sonriendo. ¿Cuánto tiempo más podrás mantener el control de su cuerpo?, pregunté en su lugar. No me he rendido, aún tengo una oportunidad. Puede que esté físicamente agotado, pero todavía tengo energía maldita en reserva, y al igual que yo, Sukuna no puede usar su técnica innata después de la expansión. Solo necesito prolongar esto un poco más, hasta que me recupere o el novato recupere el control de su cuerpo. Aún me queda algo de tiempo, y aprovecharé cada segundo para bañar esta ciudad en sangre, respondió Sukuna. Sacó una mano del bolsillo y la alzó contra mí. Intenté defenderme, pero mi cuerpo me traicionó. Caí hacia adelante, débil e indefenso, y Sukuna me tocó el pecho con la palma abierta. Allí. Dividir. No sentí ningún dolor, solo vi mi sangre salpicar mientras mi cuerpo caía hacia atrás, tampoco sentí mi espalda golpear el suelo, todo lo que vi fue rojo y las luces apagándose. Reflexiones de los creadores. Señor Vacío. Realmente restaron importancia a la escena de lucha de Mahoraga, y eso fue gracias al anime, que ofreció esa magnífica batalla. Deberían haber hecho lo mismo con las batallas de la segunda temporada, pero ¿quién soy yo para juzgar? Pero en el manga, la batalla entre Sukuna y Mahoraga es bastante corta, lo cual está bien, pero es muy breve. Intenté capturar un poco de ambas versiones. Respecto a su muerte, me parece lógico que tuviera dificultades para manejar dos técnicas innatas simultáneamente. Tardó demasiado en adaptarse. Si no fuera por su capacidad de regeneración, habría sido fácil matarlo. En fin, ¿qué te pareció la batalla? Intenté transmitirle una sensación de pánico, algo difícil de lograr por escrito. Comentario 1. Votar quedan 2. Capítulo 88. El incidente de Shibuya, 11-11. Shibuya ardía en varios puntos, pero su centro quedó completamente destruido e irreparablemente. Tras una expansión que arrasó varias calles y casi la mitad de la ciudad, se formó un círculo de destrucción con un radio de 200 metros, dejando miles de muertos y heridos. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Maki salía corriendo de la estación donde había estado confinada desde el comienzo de la batalla. Poco antes, había visto una maldición de grado especial transformando a algunos humanos en monstruos horribles. Intentó darle caza, pero no le importó. Solo quería sembrar el caos. Siguió matando a todo lo que se cruzaba en su camino hasta que finalmente salió de la estación y se dirigió a la intersección, siguiendo los gritos de muerte y el olor a sangre. Allí encontró a Panda y a Atsuya Kusakabe, cerca del novato Megumi Fushiguro, herido y sangrando en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta de hierro de una tienda. Kusakabe tiene su katana desenvainada, apuntando a la garganta de un usuario maldito enemigo que está sentado en el suelo con una expresión de pánico en el rostro. Maki-chan. Gritó Panda, dándose cuenta de que había llegado. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Maki. Aún sin poder percibir la energía maldita, podía sentir cómo temblaba la ciudad. Maki-chan, era Itadori-kun. Estaba poseído por Sukuna y está luchando contra Yama-chan y otro monstruo gigante superfuerte. Gritó Panda, explicando lo más rápido que pudo, haciendo gestos en el aire tras ponerse de pie junto a Megumi. Monstruo gigante. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó ella, confundida.
Era un Shikigami, uno increíblemente poderoso. Creo que fue este chico quien lo invocó antes de desmayarse por culpa de este, respondió Kusakabe, mirando rápidamente a Megumi y luego al frente, acercando la punta de su katana al cuello del usuario maldito, quien no se atrevió a moverse ni un centímetro. Esos malditos monstruos destruyeron la ciudad, y ahora hay un desierto maldito en medio. Gritó, señalando la zona por la que había pasado cerca, donde no había más que un enorme círculo de arena en el terreno llano. Precisamente por eso tenemos que irnos de aquí, para salvar al estudiante herido, claro, comentó Kusakabe rápidamente. Hasta hace unos instantes, este era el lugar más seguro de la ciudad, ya que ningún maldito ni humano transformado se atrevería a acercarse a una batalla así, pero eso se acabó. El problema ahora es averiguar quién ganó, y no quiere descubrirlo mientras esté aquí. Demasiado tarde. Dijo con calma una voz nueva, fría y cruel. Todos se quedaron paralizados, pero Itadori Yuji no. Sukuna apareció justo en medio de ellos, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo un vaso de plástico con refresco, del que bebía tranquilamente con una pajita. Su ropa estaba bastante rota, desgarrada y sucia, pero aparte de eso, su cuerpo, sus 4 ojos y sus tatuajes estaban intactos. Oye, cabrón, ¿dónde está Yamamoto? Preguntó Maki, armada una vez más con su naginata, que había recuperado de la estación de metro. Sukuna simplemente echó un vistazo a la posición de Maki, y un tajo invisible se dirigió verticalmente hacia ella. Al ser un ataque invisible, estaba a punto de partirla en dos sin que se diera cuenta, pero antes de que eso sucediera, por suerte, el tajo invisible atravesó una pequeña roca entre ellos, hiriéndola. Fue entonces cuando Maki actuó por instinto, apartándose del camino, pero no fue lo suficientemente rápida como para escapar por completo. Maki. Gritó Panda al ver la enorme herida en el hombro de su amiga mientras caía de lado al suelo agarrándose la herida. Estoy vivo. Esos idiotas con la restricción celestial siempre son unos brutos estúpidos. Sukuna se rió, tiró el vaso que sostenía y luego se giró hacia donde estaban los dos. Shin Kagerik, Kaniri Miki. Nuevo estilo de sombra, dominio simples. Atsuya Kusakabe bajó el cuerpo justo cuando Sukuna se giró, dándole la espalda. Con el cuerpo agachado, envainó su katana y sujetó la empuñadura en posición de Iai, un desenvainado rápido. Padmu. Desenvainar la espada. El desenvainado fue veloz, la hoja envuelta en energía maldita, casi sin cuerpo. Atsuya Kusakabe sacó la katana mientras su cuerpo avanzaba a gran velocidad, apuntando al cuello de Sukuna, quien solo movió la cabeza, mirando por encima de su espalda. Fue un ataque perfecto, ejecutado en el momento preciso, sin posibilidad de esquivar. La cabeza de Sukuna debería haber salido disparada, pero justo cuando la hoja estaba a punto de tocar su piel, una boca apareció sobre el punto de impacto, mordió la hoja, deteniéndola. Kusakabe desenvainó su katana, sabiendo que no podía herirlo. En ese instante, Sukuna volvió a disparar y, por suerte, Kusakabe logró defenderse con la espada a su lado, siendo empujado solo 2 metros hacia atrás. Pero el usuario maldito que estaba detrás no tuvo tanta suerte. Su cuerpo fue partido por la mitad cuando intentó huir. Panda era el segundo. Su cuerpo había cambiado, sus extremidades se habían alargado, al igual que los dedos de sus manos, y su rostro se había retraído. Tenía los ojos rojos y le habían salido colmillos debajo de la boca, apuntando hacia arriba. Modo gorila. Modo gorila. Gritó, alzando el brazo por encima de la cabeza, con la palma abierta envuelta en su energía maldita. Estaba dando todo de sí. Si este ataque alcanzaba a un humano común, lo vaporizaría, como un coche o incluso un camión. ¡Qué tedioso! Dijo Sukuna con calma. Antes de que su palma descendiera, Sukuna hizo un movimiento rápido con su brazo, como si estuviera partiendo a Panda por la mitad, moviendo su mano en el aire. Kai. Desmantelar. Fus. En el cuerpo del panda aparecieron varios cortes. En el hombro, los brazos, el torso. Todo estaba cortado vertical o horizontalmente, y la sangre brotaba a borbotones de esas heridas, volando por el aire y manchando toda la calle detrás del panda, que cayó de espaldas al suelo. Sukuna ya no le prestaba atención, simplemente pisó su cuerpo y pasó por encima de él para llegar hasta Maki, quien finalmente había logrado ponerse de pie y sostenía su lanza lo mejor que podía con su hombro destrozado. Sé agradecida, pronto encontrarás a tu amante. Rió Sukuna, y Maki abrió los ojos, comprendiendo lo que decía, pero sin aceptarlo.
Tonterías, ese idiota es demasiado estúpido para morir en una pelea. Rugió Maki, listo para atacar. Kusakabe se preparó de nuevo, envainando su katana y doblando su cuerpo para un rápido desenvainado mientras activaba su dominio simple. Sukuna ni siquiera lo miró. Matar al amante de un enemigo derrotado le producía un placer inmenso. Alzó la mano para agarrar y destrozar su cuerpo, pero detuvo el movimiento y miró a su izquierda, abriendo sus 4 ojos. Maldito seas, Fujiwara. Rió el rey de las maldiciones, estaba feliz. Antes de que ninguno de ellos pudiera comprender lo que había sucedido, alguien apareció repentinamente en medio del caos, justo delante de Sukuna. Yamamoto Fujiwara parecía un fantasma. No había ni un solo rincón de su cuerpo desnudo que no estuviera manchado de sangre, ni siquiera su corto cabello gris. Aparte de eso, no tenía heridas visibles, solo cicatrices antiguas y recientes de los cortes que había sufrido, una más grande que las demás, que le atravesaba el pecho formando casi una X completa. Aun con su aspecto fantasmal, en cuanto alzó la cabeza y miró a todos, sus ojos brillaron con un gris intenso, frío y penetrante. Así que tuviste una revelación, ¿verdad? Gritó Sukuna, aún más emocionado después de ver a su enemigo de pie frente a él sin decir nada. Todo se reveló en cuanto lo miró a los ojos. Yamamoto. Gritó Maki, captando su atención por un segundo. Al mirarlo, Maki sintió lo mismo que bajo la mirada de Sukuna, pero solo duró un segundo. Los ojos de su novio volvieron a centrarse en la mayor amenaza y el propósito de la situación. Al mirar a su enemigo, habló en voz baja, hablando consigo mismo. Ni siquiera el rey de las maldiciones que tenía delante en ese momento era un problema lo suficientemente grande como para romper su concentración. No sé si será así, tal vez sí, tenemos que comprobarlo, ¿no? Sukuna atacó primero, una prueba de lo que estaba por venir, lanzando su técnica innata varias veces hacia adelante, pero Yamamoto se movió como un rayo, esquivándolo con un salto, apareciendo junto al enemigo y asestándole un puñetazo. Su velocidad tomó por sorpresa a Sukuna, quien elevó su defensa girando su cuerpo y colocando ambos brazos frente a él. Parecía un puñetazo cualquiera. Ni su cuerpo ni su puño estaban cubiertos por su energía maldita gris, que parecía robar el color del entorno. Aún así, en cuanto impactó, un destello de luz blanca cálida iluminó la calle por un segundo. En cuanto se desvaneció, el rey de las maldiciones, Sukuna, ya no estaba frente a él. Había salido disparado muy lejos. Un segundo después, Yamamoto Fujiwara desapareció, yendo tras su presa. XX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 
cruzando el desierto que él mismo había creado, chocando y destrozando varios edificios hasta que impactó contra uno de los pisos superiores de un edificio residencial, que también quedó destruido al instante. Le bastaba un segundo para levantarse, pero allí estaba Yamamoto, de pie frente a él, con el cuerpo ligeramente encorvado, como si sus hombros pesaran mucho. «Maldito seas, ¿qué has hecho?», preguntó el rey de las maldiciones, limpiándose la sangre de la cara que se estaba regenerando. Con el último puñetazo, parte de su cara simplemente explotó. La fuerza de ese golpe fue anormal, no tenía sentido. Yamamoto Fujiwara no respondió. Ni siquiera prestaba atención al enemigo que tenía delante. Su conciencia estaba inmersa en un torbellino de adrenalina, noradrenalina y dopamina, por no mencionar otros tipos de hormonas y neurotransmisores. En resumen, estaba eufórico, completamente eufórico. No era la primera vez que Sukuna se enfrentaba a algo así. Era común en su época, donde las batallas a vida o muerte surgían repentinamente y en cualquier momento con gran frecuencia. Así que sabía que era inútil hablar con el hechicero que tenía delante, y tampoco quería hacerlo, porque, al fin y al cabo, si matar al amante de un enemigo derrotado le producía placer, esa felicidad no era nada comparada con matar a un hechicero que había alcanzado la iluminación. La mirada que ponen cuando están a punto de morir, creyendo que momentos antes eran invencibles, es simplemente divina. La conversación terminó y, de repente, desató una ráfaga de su técnica innata, atravesando todas las paredes y lo que quedaba del mobiliario del apartamento. Hubo decenas de cortes, pero Yamamoto no se movió. Permaneció inmóvil, recibiendo los impactos, y para sorpresa de Sukuna, todo su cuerpo brilló con una intensa luz blanca para luego desvanecerse. El apartamento entero comenzó a derrumbarse. Mientras caía por los aires, Sukuna se dio cuenta de que su enemigo no había resultado herido, estaba ileso.
En caída libre, lanzó su ataque, pateando una roca bajo sus pies para impulsarse hacia adelante mientras levantaba la muñeca y se preparaba para golpear el rostro de su enemigo. Fue entonces cuando Yamamoto comenzó a sonreír, una sonrisa enorme y demente. El impacto en el aire provocó una explosión, una onda expansiva que arrasó con todos los escombros a su alrededor. Tras el impacto inicial, Yamamoto, por primera vez, encendió sus manos con su energía maldita, que no se comportó como una llama. En cambio, envolvió sus puños con orbes que adquirieron el color del entorno. Bla. Los dos cayeron justo en el centro de la parte trasera de un camión, atravesando el techo por completo. Blau. Salieron por la izquierda, y Yamamoto pateó la cabeza de Sukuna hacia el otro lado de la calle, haciéndolo estrellarse contra las puertas de hierro de otro negocio que explotó. Kai. Desmantelar. Entre los escombros del primer piso del edificio, Sukuna gritó, disparando una gigantesca espada invisible en diagonal. Zum. Yamamoto esquivó el ataque girando su cuerpo hacia un lado. El golpe le rozó el cuello, abriéndole una herida, y luego cruzó la calle, impactando contra el edificio del otro lado y creando una enorme grieta en la estructura que destrozó todas sus ventanas. Sukuna emergió de entre los escombros y habló al percatarse del cuello de su enemigo. Técnica de reversión. El corte en el cuello de Yamamoto, aunque había alcanzado una vena, ya estaba cerrado y cicatrizado. Yamamoto no le dio tiempo a reaccionar, avanzando a gran velocidad, cruzando el espacio entre ellos tan rápido que ni siquiera Sukuna notó su movimiento, que provocó una grieta en el asfalto. Muy cerca del cuerpo del rey, Yamamoto asestó un puñetazo envuelto en su energía maldita en forma de orbe, impactándolo en la parte baja del estómago. El puñetazo lanzó el cuerpo del rey hacia arriba, pero no llegó muy lejos. El segundo golpe llegó inmediatamente después con una patada. Yamamoto giró su cuerpo en el aire y pateó al rey de lado en la cara. Zum. El cuerpo del rey de la maldición giraba sin control en el aire, a 1 metro del suelo, hasta que, tras rebotar y atravesar otros vehículos a su paso, impactó contra el centro de uno de ellos. En cuanto intentó ponerse de pie, un puño se interpuso en su camino, golpeándolo hacia abajo y estrellando su cuerpo contra el metal ya retorcido, generando una chispa que prendió fuego al combustible. Flom. Las llamas y el metal no les importaban a los dos, que seguían intercambiando golpes, hiriéndose y curándose mutuamente, mientras entraban en una plaza abierta llena de maldiciones que devoraban lo que quedaba de los cuerpos humanos en aquel lugar. Los humanos malditos y transformados evitaban esta batalla a toda costa, huyendo literalmente de ella, pero los dos movían demasiado rápido por la ciudad, y tan pronto como aparecieron en escena, fueron abatidos, al igual que Yamamoto, quien contraatacó incluso con un gran corte en el pecho, clavando todo su brazo en el centro del pecho de su enemigo, a quien no le importó, solo sonrió e intentó morderle el cuello, obligándolo a retroceder. ¡Oh, qué hermoso! Yamamoto dijo tras una breve pausa, alzando la cabeza para contemplar la luna llena en medio de la plaza cubierta de restos humanos y sangre. Incluso abrió los brazos, sintiendo la luz plateada de la luna como si bañara su cuerpo ya curado. Sukuna apareció a su lado, también sonriendo, y le tocó el hombro. Hachi. Dividir. La técnica innata se activó, también se produjo la obligación de contacto directo, pero el cuerpo de su enemigo no fue cortado, y hacía muchísimo tiempo que eso no sucedía, porque desde que nació, casi no había nada que Ryomen Sukuna no pudiera destruir. Os odio de verdad, bastardos Fujiwara. O al ser llamado, Yamamoto giró el cuello, miró a Sukuna y habló. Ah, eres tú. Completa indiferencia. Ahora estaba muy por encima de todo, flotando en las nubes sin nadie a su alrededor, en total calma, tanto que su control de la energía maldita había alcanzado un nivel ridículo en ese momento. En cuanto a Sukuna, era la primera vez que recibía una mirada así. Reconoce fácilmente el miedo y el pánico en los ojos de su presa, pero la indiferencia, jamás. El rey ni siquiera tuvo tiempo de enfadarse. Yamamoto alzó el brazo, colocándolo sobre su hombro, y apuntó con los dedos directamente al rostro de su enemigo. Tenía los dedos extendidos, con el pulgar y el índice juntos. Bakuatsu. Explosión. Murmuró suavemente, chasqueando los dedos. Aplaudir. En cuanto chasqueó los dedos, apareció una pequeña esfera gris. Esta esfera se expandió, abarcando primero a los dos y luego todo el cuadrado en una milésima de segundo, antes de explotar.
Florecen. La plaza no estalló como si un misil impactara contra el suelo desde arriba. Más bien, la explosión se produjo como si algo debajo de todo lo demás lanzara todo lo que estaba arriba por los aires. La fuerza de este suceso fue tan intensa que todas las ventanas de los edificios cercanos a la plaza se hicieron añicos, provocando que los cristales cayeran al suelo, y entonces todo lo que había sido lanzado hacia arriba durante la explosión comenzó a caer. Algunas piedras y trozos de tierra sólida ganaron velocidad y atravesaron todo a su paso, dejando finalmente otro cráter en Shibuya. Lejos del caos, en una calle cubierta de escombros y suciedad, Ryomen Sukuna, sentado sobre lo que quedaba de un pequeño coche, miró su mano, que temblaba ligeramente. El tiempo se acaba, dijo en voz alta, poniéndose de pie. Comenzó a caminar lentamente por la calle casi vacía hacia su atacante. Sukuna sonreía, muy emocionado y furioso. En cuanto a su enemigo, Yamamoto contemplaba la luna una vez más, con una serenidad absoluta. Nada más importaba, al menos por un instante, hasta que su postura cambió por completo. Por fin lo logré. Gritó, abriendo los brazos de par en par. Ja 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 ja. Poco después, estalló una risa eufórica que rompió en un instante su estado de paz y calma. Giró el cuerpo, bajó los brazos y encaró a Sukuna directamente. Parecía capaz de luchar durante días sin parar, pero no era así. Sus reservas se estaban agotando. Solo le quedaba un movimiento, pero eso no importaba, nada importaba, y quizás todo importaba a la vez. Yamamoto sintió, como nunca antes, a miles de personas cerca de la cortina intentando escapar, siendo empujadas y aplastadas por quienes las perseguían. Sintió a las maldiciones corriendo salvajemente, devorando todo a su paso, así como a los humanos transformados y a los no hechiceros, huyendo por sus vidas, pero nada de eso importaba ya. Lo único que desea ahora es terminar esto a la perfección, y así, por primera vez, un poco de razón volvió a sus pensamientos, pero quedó sofocada por el puro placer de lo que estaba a punto de hacer. Fja. Abierto. Sukuna habló en voz alta, moviendo su mano levantada en diagonal hacia abajo, como si cortara algo. En el proceso, sus dedos se iluminaron y brotaron llamas, creando una pequeña cola de fuego que rodeó por completo el cuerpo del rey maldito. Pero la cosa no terminó ahí. Las llamas comenzaron a elevar la temperatura del entorno, los cristales de los edificios caídos sobre el suelo cubierto de tierra empezaron a derretirse, incluso el metal de los coches abandonados en la calle. Entonces, comenzó a preparar su ataque final, primero transformándolo en una esfera, luego inclinando su cuerpo hacia un lado mientras tiraba de las llamas con la otra mano, creando así una flecha de fuego. A ver si consigues escapar con vida otra vez, Fujiwara. Esta flecha es diferente a la primera. Sukuna puso toda su energía en ella. Su poder destructivo podría fácilmente arrasar esta calle prendiéndole fuego, pero Yamamoto Fujiwara no se asustó. Al contrario, le hizo sonreír aún más. Con el cuerpo girado de lado, igual que Sukuna, Yamamoto extendió un brazo hacia adelante con los dedos apuntando hacia arriba, y el otro brazo flexionado a la altura del pecho. La postura era muy similar a la de otra persona, realmente muy similar, y por un instante, su imagen pareció reflejarse en la de Yamamoto, lo que hizo que Sukuna se detuviera un segundo. Goku no Bani Máximo I. Comenzó Yamamoto. El espacio entre ambos comenzó a distorsionarse como en un desierto, primero con calor, pero luego todo empezó a perder su color. Esto ocurrió primero frente a Yamamoto y después comenzó a reflejarse. Pronto, todo quedó incoloro, toda la calle pintada de gris. El único punto de color en aquel lugar era Sukuna y su flecha de fuego, un punto de luz que luchaba contra la grisura. Seré el más fuerte. Gritó Yamamoto antes de disparar, un desafío dirigido directamente al hombre que había estado en la cima durante más de 1000 años. Sukuna no se molestó en decir nada contra semejante disparate. En su mente, nadie era más fuerte que él, ni lo sería jamás. Así que, para ponerle fin, lanzó la flecha de fuego que cruzó el aire, justo cuando Yamamoto terminaba su técnica y gritaba. Bambutsu no Shiken. El fin de todas las cosas. El aire vibró, tembló, y entonces todo terminó. Finalmente, apareció otro cráter gigante con un radio de 100 metros, ligeramente más pequeño que el creado por la expansión de Sukuna, pero a diferencia de aquel, este se produjo cerca de la gigantesca cortina que envolvía toda la ciudad y acabó destruyéndola. En cuanto a Yamamoto Fujiwara, no se le pudo localizar. Reflexiones de los creadores. Señor Vacío,
Escribí este capítulo 2 veces. La primera vez, usé el punto de vista de Diomedes, pero no funcionó bien. Es difícil escribir sobre él en un estado de confusión y euforia sin que pierda coherencia dentro de la historia, así que terminé haciéndolo de esta manera, y espero que haya quedado bien. Como no era el punto de vista de Yama, muchas cosas quedaron sin explicación, pero no te preocupes, eso sucederá más adelante. En fin, la iluminación de Yama es muy diferente a la de Gojo. No tiene esa misma euforía, pero creo que quedó bien. ¿Qué les pareció? Este es el final de este arco. Lo que sucedió después fue lo mismo que en el manga, con algunos cambios que también se revelarán más adelante. PD. Esta historia acaba de superar las 300.000 palabras, así que enhorabuena y gracias por estar aquí conmigo. PD2. Me tomaré un descanso la semana que viene, espero que lo entendáis, estoy un poco cansado. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.